quien fue pionero, como decía Facundo, del sistema acusatorio, ha sido uno de los principales promotores de la reforma en la justicia federal, destacándose por la implementación del Código Procesal Penal Federal en Salta y Jujuy, que generó un cambio radical con récord de sentencias condenatorias en juicios que antes llevaban habitualmente entre 8 y 10 años, que se pudieron resolver expeditivamente en 2 o 3 años, y también entre estos juicios muchos casos que tenían que ver con trata, con narcotráfico y con crimen organizado. No sé si ya estamos en contacto con el doctor Villalba. Sí. ¿Cómo? Hola, sí, estoy escuchando perfecto. Hola doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Oh, Aquí con Facundo, Ximena y Gustavo en el ah, programa Laudatistas. bueno, hola a todos, especialmente a Gustavo, que es el artífice de esta comunicación. Bueno, gracias doctor. Bueno doctor, lo que queríamos analizar con usted son dos cuestiones. Primero, ¿cómo mejoró la aplicación del sistema acusatorio, concretamente en Salta y en Jujuy, en la resolución judicial con sentencia judicial firme de casos de trata y delitos conexos, crimen organizado? Sí, bueno, fue clave, me encantó la introducción que hicieron, por un problema técnico no me puedo conectar, pero por este medio la escuché perfecto. Y bueno, el sistema acusatorio, a mi modo de ver, es clave en la lucha en la persecución de los delitos, contra todos los delitos, pero fundamentalmente en respecto a la trata de personas, donde hemos logrado, obtenido logros muy importantes en la jurisdicción y con mucha efectividad. Fíjense ustedes que el sistema acusatorio es conocido, así medio periodísticamente o vulgarmente, por decirlo así, como que le da el poder a los fiscales, y yo discrepo con eso. Le da todas las obligaciones a los fiscales, pero además el sistema acusatorio se caracteriza, o lo debemos ver así, por ser eficaz en la lucha contra los delitos. En el sistema anterior, el mixto, que los abogados lo denominamos sistema mixto, hemos fracasado y estamos fracasando en la persecución de los delitos. Entonces este sistema ágil, dinámico, que le da herramientas a los fiscales, nos ha permitido lograr muchos éxitos en la lucha contra la droga, y no contra la trata de personas. Y no solo eso, sino también en el decomiso de los bienes, porque también, fíjense, en un sistema que dura 10 o 15 años, donde hay un fiscal de instrucción distinto del fiscal de cámara y otro distinto del fiscal de juicio, es muy difícil ser eficaz en la lucha contra el delito, y muy difícil ser eficaz en obtener el decomiso de los bienes, ¿no? Que es clave para que el delito no siga rindiendo beneficios, ¿no? Así que, y con esto termino mi explicación y quedo a la espera. Además, fíjense, hemos abandonado la construcción de un expediente, que es lo que caracterizaba al Sí. sistema anterior. Era construir un expediente que sí, mientras más compleja la causa, más fojas tenía el expediente, y nos olvidábamos los seres humanos. Era una justicia sin rostro. Entonces, acá en Salta y Jujuy, como ustedes muy bien dijeron, nos tocó. No ha sido una elección nuestra, pero pero hemos puesto todo de sí, el Ministerio Público de Salta y Jujuy, y hemos sido exitosos. Es que el sistema en sí mismo te lleva a ser eficaz. No voy al proceso a ver qué pasa, sino tengo que ser efectivo en la lucha contra el delito, y fundamentalmente donde más lo hemos visto es en la trata de personas. ¿En cuánto se ha reducido el tiempo concretamente desde que está el sistema acusatorio en Salta y Jujuy? El tiempo Bueno, de un proceso sí, judicial completo. no, depende de cada caso, ¿no es cierto? Hemos tenido casos de homicidios seguidos en contexto de narcotráfico, donde el proceso duró 2 años, pero en los demás estamos hablando de un promedio de 6 a 8 meses, perdón, 6 a 8 meses. Lo sentí en las entrevistas que ustedes están haciendo a Chelo Colombo, hablar de los casos, cómo ha ido mutando la trata, Sí. y hablar el caso de las sectas, por ejemplo. Hemos tenido una causa muy compleja en una secta, donde hemos logrado la condena, el decomiso del templo, y la condena a su autor, y eso, que una de las víctimas, que es una de las características del delito de trata,
fue a juicio a abogar o a testificar a favor de sus captores, ¿no? Lo cual años después se arrepintió. Y actualmente yo, ¿no?, como no puedo ver, también pedí que se conecte la doctora Roxana Gual, que es mano derecha en esta lucha. Sí. Estamos en una causa de trata de personas con fines de explotación sexual, en donde se hizo foco en los colegios secundarios, se hizo foco en niñitas de 11 a 18 años, y se terminó configurando una organización delictiva, ¿no?, de al menos 5 personas, hay más, que con poderío económico y utilizando distintos medios, como remiseros, como cuestiones así, fueron captando al menos a 33 víctimas, ¿no? Este proceso inició en octubre del año pasado, septiembre más o menos. Nosotros estamos pensando que a fines de mayo ya vamos a presentar la acusación, es decir, que estamos pensando que este año vamos a ir a juicio. Es un caso, Gustavo, es un caso similar, nada más que circunscripto a Salta, a lo de este millonario de Estados Unidos, Jeffrey Epstein. creo que no me acuerdo bien exactamente, donde la captación se iba haciendo a través de las niñas, ¿sí? Eran entre las amigas, se iban captando unas a otras, ¿no? Y bueno, y la organización tenía, y acá quiero decir que hacer un aporte a su programa, la organización tenía por objeto niñas. De hecho, cuando las chiquitas ya se iban haciendo más grandes, las descartaban para volver y les pedían que les presente una hermanita, ¿no? Entonces, en este caso, a las niñas ha sido correrles un velo, porque en todos los casos en Cámara Gesell han prestado la declaración, se han dado cuenta, han hecho el clic de darse cuenta del horror donde estaban siendo sometidas. Y también quería decir algo, ¿cómo empezamos con esta causa? Esta causa empieza por una foja, una denuncia tomada en sede policial, en lo cual una mamá decía de que su hija se había ido con fulano de tal y fulano de tal, ¿no? Y entonces la policía o la autoridad de ese momento, no es el lugar de hablar mal de nadie, a las 8 de la noche, como aparece la menor, archiva la causa. Y eso nos llega a nosotros, y del cual comenzamos a ver qué había atrás de esto, y nos encontramos con una red de trata. Entonces, ¿qué quiero significar? Lo estaba diciendo Chelo Colombo en la última entrevista también. ¿Qué quiero significar? Que una causa de trata no toca el timbre de la Fiscalía, claro, 33 víctimas a denunciar, ¿no? Sino que es necesario de la sensibilidad, la sensibilidad y la experticia de los actores que vayan olfateando esa nueva modalidad de trata que existe, ¿no? Sí, doctor, siempre hacemos, Facundo lo saluda, siempre hacemos hincapié. Hola, Facundo. Buen día. Siempre hacemos hincapié en la necesaria articulación y en mejorar la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia federal, porque bueno, lo venimos conversando con distintos actores de la justicia. Bueno, no siempre un expediente en materia de trata se presenta como tal, por eso la necesaria articulación y esto que usted mencionaba de tener la sensibilidad y también los puentes, digamos, lo suficientemente aceitados para que este tipo de denuncias, que podría pasar simplemente como una búsqueda de paradero más, bueno, finalmente terminó dando a conocer una situación de trata con fines de explotación sexual. Doctor, Exacto. Y respecto a las modalidades bajo las cuales se presenta la trata hoy, después de la pandemia fundamentalmente, los últimos 5 o 6 años, y teniendo presente que usted actúa en una zona fronteriza, ¿cuáles son las principales causas o las más comunes que habitualmente le llegan? Es decir, ¿cómo se manifiesta la trata, cómo se presenta en la zona del norte de Salta, en las zonas fronterizas de la provincia, en Jujuy? Bueno, ahí para mí no solo también es por cómo mutó después de la pandemia, ¿no? Yo creo que la tarea del Ministerio Público Fiscal, encabezada por Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, que nos instruyó, nos enseñó a investigar este tipo de delitos y que fue motor, ¿no es cierto?, de la lucha, y la persecución fue la que condujo en ese aspecto. Fíjese que hasta lo que yo sé, Argentina es la única
jurisdicción que tiene una procuraduría exclusivamente de trata, ¿no? Porque acá, como ustedes ya saben, acá hay pautas machistas y culturales que conducen a muchos países a ser reactivos en la lucha contra la trata y no proactivos. Entonces yo creo que esa lucha y esa eficacia, y más la pandemia, como me dicen ustedes, ha conducido a que mute hacia formas más difíciles de detectar. Es decir, ya sería inadmisible que exista un cabaret, pero, y ya ahí entro en la contestación de su pregunta, eso no sucede lo mismo en países vecinos, donde siguen funcionando el cabaret como licorerías o como de una manera encubierta, pero siguen funcionando. Entonces sí hemos tenido casos de captación acá en Salta capital y el traslado a Bolivia y a Chile, ¿no? Y buscando también obtener dólares, ¿no? Dólares billetes, aún cuando había cepo, por lo tanto, entonces, esa circunstancia se nos ha presentado muchas veces. También tenemos articulada una red de fiscales, habló de eso Marcelo Colombo, en el cual nos ha permitido el rescate de muchas víctimas y el traslado a la ciudad de Salta. Pero es como ustedes lo ven, la ubicación fronteriza de Salta complica, y también la no visibilización de este delito, ¿no? Que es un delito en el cual la comunidad internacional asumió el compromiso de investigarlo, ¿no? No debe depender de la proactividad o no de cada actor, ¿no? ¿Qué papel está jugando la virtualidad en los casos de trata que están recibiendo ustedes? Bueno, es un papel central, ¿no? Una muy buena pregunta, porque eso hizo que aún así sea mucho más difícil, ¿no? La detección. Y también les digo otra cosa, la facilidad con la que se puede tener los datos de una niña, de una persona, los videos que se graban en el celular, son las cadenas que impiden a las víctimas de trata salir de esa situación de explotación, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre decíamos que el delito de trata es un delito que persigue o bien jurídicamente protegido, es la privación de la libertad. Sí. Pero las cadenas son invisibles, son sujeciones, puede ser enamoramiento, una función, una relación religiosa, pero ahora también le debemos añadir los videos que cada uno de los imputados, cada uno de los autores del delito de trata tienen de las chicas, con lo cual eso es una herramienta tremenda que impide a las chicas salir de ahí, el terror de que ese video se difunda públicamente en una como comunidad mecanismo extorsivo, pequeña, digamos. puede ser Salta. Claro. ¿Cómo? Como mecanismo extorsivo, digamos. Como mecanismo extorsivo, usted lo ha dicho más claro. Bien, y ¿ha crecido mucho la trata en contextos de narcomenudeo, de criminalidad organizada? O sea, ¿se entremezcla mucho la trata con el narcotráfico en la provincia? Se entremezcla mucho. También vi yo en la entrevista a Chelo, y ahí el gran logro para advertir frente a qué estamos es el sistema acusatorio. Fíjense que antes en el sistema mixto, la mayor parte de jueces, fiscales y aún defensores ni veían a la víctima, ni sabían, veían un papel. En cambio, acá nosotros estamos sentados, no bien se detiene una persona, por ejemplo, alguna persona que lleva infestada cápsulas, nosotros en menos de 72 horas la tenemos sentada frente al juez y la vemos. Y sí, en algunos casos hemos solicitado la desincriminación porque estábamos ante un supuesto de privación de la libertad. Ese es el tema más difícil de investigar, pero es imposible hacerlo mirando un papel. Hay que mirar la víctima, todos debemos ver la víctima. Doctor, y consultarle, ¿el sistema acusatorio mejora al proceso judicial respecto a no solo que se fija en lo que es la pena, digamos, a los victimarios, sino también la reparación económica, que era algo que tal vez antes no era tan usual o excepcionalmente parecería, al menos nosotros seguimos a través de la página de fiscales y de las noticias, que ahora el proceso judicial no solo se centra en la pena, en poner una pena para los victimarios, sino también en reparar económicamente a las víctimas. Exacto.
Exacto, el sistema de enjuiciamiento penal, hasta antes de la sanción del código, tenía un único norte, la pena, partiendo de una premisa exactamente falsa y fantasiosa de que todos los hechos ilícitos iban a tener una condena. La experiencia indicó que llegaban a juicio y tenían una condena el 1 o el 2% de los casos, los demás prescribían. Entonces, ahora se abandonó el paradigma de la pena, y el paradigma es la solución del conflicto, la recuperación económica de las víctimas, ¿no? En un caso que se presentó en lo que denominaríamos la zona roja de acá de Salta Capital, pero a 10 minutos del centro, en menos de 6 meses logramos individualizar a quién eran los dueños del negocio y les ofrecimos un acuerdo condenatorio a cambio de que, un acuerdo condenatorio con una pena menor que la que hubiesen tenido en juicio, pero con el decomiso del inmueble. Hoy en ese inmueble, que era un lugar donde ni siquiera ingresaba la policía, funciona una fundación, ¿no? Con lo cual todo el barrio se ha reconfigurado, y las mismas chicas que se les ve tienen un horizonte distinto. Entonces, claro. y eso posibilita el trabajo así, viendo las caras de los seres humanos. O sea, en síntesis, lo que se ha logrado es reducir la cantidad de años de un proceso judicial, y que la justicia tome un enfoque reparatorio y no meramente punitivo, digamos, para hacer... Sí, de una manera brutal. Sí, de una manera brutal. Y además hay una cuestión, ¿cómo el Ministerio Público puede ser eficaz si hay un fiscal que investiga, un fiscal de cámara y un fiscal de juicio? Yo tengo que ir a decirle al fiscal de juicio cuál era mi idea, si soy fiscal de instrucción, ¿no es cierto? En cambio ahora, el fiscal que empieza la causa la termina. Eso es clave, claro, a la hora de ser efectivo. Muy importante. Es muy importante. Imagínense que a mí, cuando se me presenta, contra nosotros, la doctora Guada, a mí se nos presentan los mejores abogados de las organizaciones criminales, no tienen cómo entrarnos, porque la causa la hemos investigado desde el comienzo. Claro, tal cual. Bueno, doctor Villalba, muy claro cómo está funcionando el sistema acusatorio, como prueba piloto bastante exitosa en Salta y Jujuy. Volveremos a entrevistarlo seguramente, y bueno, muchísimas gracias por este contacto con los datistas, el programa de la Alameda. Bueno, gracias a ustedes, para mí un honor, y que me disculpe, Jimena, mis problemas técnicos. No, por favor. Muchas gracias.